Saludos, Dios te bendiga. En el devocional de hoy de la serie Textos fuera de contexto, vamos a estar hablando de una expresión que muestra el carácter de Dios, de cómo Él es y cómo desea actuar de una forma clara para nuestra vida. La declaración es: Dios es amor. Pero también podemos, desgraciadamente, caer en la tentación de condicionar ese amor que Dios nos tiene y minimizar verdaderamente quién es Dios, ¿no? Eso es lo que vamos a estar viendo hoy. Y el texto en el que vamos a apoyarnos es 1 de Juan 4:8, que dice que el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Si Dios es bueno y misericordioso, lleno de amor por mí, entonces me tiene que perdonar siempre, haga lo que haga. Él sabe que yo intento hacer lo mejor o dar lo mejor de mí. Él me conoce y me ama tal y como soy. Estas frases son algo que alguna vez pudimos pensar o decir, o todavía incluso lo estamos pensando. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Lo importante es ver el resto de la panorámica sobre esta idea y de este texto de 1 de Juan 4:8, que también nos presenta, pues la verdad que lo vamos a ver unos versículos más adelante. Dice: y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene por nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios, y Dios permanece en el 1 de Juan 4:16. Entonces, Dios es amor, pero ¿es solo eso? Pues vamos a verlo en el panorama completo de la palabra de Dios, en la historia de la redención, que es el tema central de la palabra de Dios. Y, por ejemplo, la primera carta de Juan está planteada para traernos primeramente seguridad y convicción de la verdad del Evangelio que ya se ha gustado o se ha degustado en nuestra vida. Dice: estas cosas les he escrito a ustedes que ya creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. 1 de Juan 5:13. Ante los ataques de falsos maestros, Juan advierte al pueblo de Dios de que ellos ya conocen la verdad. Dice: les he escrito estas cosas respecto a los que están tratando de engañarlos. 1 de Juan 2:26. Se está hablando del Padre aquí, de quién es Cristo y de su Evangelio. Para entender la expresión de lo que significa el amor de Dios, tenemos que conocer a qué se está refiriendo la palabra con ello. El mismo apóstol Juan nos dejó registrado que Jesús dijo en su ministerio terrenal que no hay mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Lo vemos en Juan 15:13. Así se mostró el amor de Dios por medio del sacrificio sustitutorio de Cristo en la cruz del Calvario. Dice: en esto se manifestó el amor de Dios por nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito, a su único Hijo, al mundo para que vivamos por medio de Él. 1 de Juan 4:9. El Hijo unigénito del Padre murió para que nosotros, tú y yo, vivamos por medio de Él y podamos ser llamados hijos de Dios. Luego vamos a ver esto un poquito más en detalle. Si lo vemos profundamente, no se está refiriendo a un sentimiento poético o de fantasía. El amor no es eso, sino a un concepto que expresa entrega sacrificial. En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. 1 de Juan 3:16. Aunque es un amor que cubre nuestros pecados, que nos ofrece vida cuando nosotros no la teníamos, que nos llena de gozo y esperanza, también debemos tener en cuenta que Dios es justo, porque si 2 veces dice que Dios es amor, 2 veces también dice que Dios es justo. Y míralo de la manera que nos dice que lo debemos de saber. Dice: si saben que Él es justo, también saben que todo el que hace justicia es nacido de Él. 1 de Juan 2:29. Dice: hijos míos, que nadie los engañe, porque el que practica la justicia es justo, así como Él es justo. 1 de Juan 3:7. Ahora vamos a ver cómo se conjugan estos dos términos o características de Dios, el amor y la justicia. La mayoría de las personas, si le preguntamos por una característica de Dios, muchos coincidirán en que nos dirán: Dios es amor. Y lamentablemente ese ha sido un concepto mal utilizado y mal entendido. Seguramente sin mala intención y algunas veces, pues quizás por ignorancia. Seguramente algunos de nosotros en algún punto de nuestra vida, en algún momento, hemos utilizado esta expresión para suavizar algún problema o para evitar una confrontación con alguien, incluso aunque la intención sea socialmente correcta, para no ofender a nadie. Eso no significa que lo hayamos hecho de forma correcta. Entonces, ¿cómo abordamos el tema de la Biblia que nos explica la esencia del amor de Dios, pero también nos explica otros atributos que hasta cierto punto parecerían ser contradicciones? ¿Cómo es posible, por ejemplo, ese Dios que pareciera un Dios sanguinario y fuerte del Antiguo Testamento comparado con el Jesús amoroso y paciente del Nuevo Testamento?
Quiero aclarar que no es que nos guste un evangelio castigador, obviamente no es esto, pero muchos de los términos y cómo definimos los atributos de Dios no tienen que ver con la forma pecaminosa de vivirlo y entenderlos que tenemos nosotros aquí. Debemos de entender que el parámetro no debe ser moralista, sino centrado en lo que dice la propia palabra de Dios y nos explica acerca de quién Él es y para qué. Por otra parte, debemos también tener claro que no podemos entender completamente a Dios. Me refiero con esto a difícil encerrar en un lenguaje comunicable y fácil al Dios no conocido, al autor y consumador de la fe, al ser Dios omnipotente, de amor y justo también a la misma vez, por mencionar algunos de sus atributos. Así, el atributo de la justicia de Dios requiere que el culpable reciba su castigo, como lo dice en Ezequiel 18:20 y en Éxodo 34:7. Y Dios no puede ir en contra de sí mismo. Su amor no puede ir en contra de su justicia. Dios ama al hombre, pero el hombre se rebeló contra él y se volvió su enemigo y cambió la gloria de Dios por la adoración de los ídolos. En su amor, Dios quiere otorgar su perdón. En su justicia, Él quiere castigar al culpable. Y es aquí donde el Evangelio empieza a brillar más fuertemente. Dios es justo, entonces no te puede perdonar solo porque te ama o porque Él es amor. De hecho, Dios es amor, por lo que no quiere dejarte en pecado. Él debe hacer que ese pecado sea borrado de tu cuenta. Esto no va a ocurrir por mis buenas intenciones o mis buenas obras. Esto no borrará el pecado. Cuando Jesucristo, que vivió una vida sin pecado, fue a la cruz a morir por un pecador, eso es lo que ahí comenzó el Evangelio. El pecado, la ira y el justo juicio de Dios que estaban en mi nombre, pasaron a su cuenta. Su vida perfecta y sin pecado y justa fue aplicada a mi cuenta. En esencia, lo que muestra el amor de Cristo es que Él recibió la ira justa del Padre, no yo. Alguien tenía que cargar con ese castigo y lo hizo Cristo para liberarte a ti y a mí de ese castigo. ¿Comprendes? Hay un Dios justo, pero a la vez está lleno de amor por ti. Así, no podemos desligar al Dios justo del Dios amor. Son las dos cualidades inseparables de Dios que van de la mano. La justicia de Dios da forma y sentido al amor que Él nos tiene. La justicia nos abre la puerta a la redención por amor. El peso de la justicia es fruto de nuestra imperfección y hace que carezca de valor toda obra buena que yo quiera presentarle a Dios para conseguir su amor. El amor no se consigue, solo se recibe, pues es un regalo. Ese es el verdadero sentido de la gracia, la cual es la manifestación del gran amor de Dios por nosotros. Ahora no se trata de que Dios te perdone porque solamente te ama. No podemos volver nosotros abusadores de su misericordia y perdón. Por eso demostraría lo poco que conocemos del Evangelio y aún más de lo poco que lo conocemos a Él. Dios es amor. Es la esencia de su amor y su plenitud y la manera con la que Él desea relacionarse con nosotros la que muestra la esencia del amor. Y no hay otra forma de entender su juicio más que a través de su amor. Dios es amor y Dios es justo, lo vuelvo a repetir, y estas características residen en la permanente o perfecta comunión y santidad que Él tiene. Y estos son para la alabanza y gloria según lo que a Él le place y como lo quiere hacer. No menusvaloremos la esencia de Dios, no desprecies su amor ni lo tengas por poco. Si no lo has recibido como tu Dios y Salvador, si no has apreciado la esencia del por qué es necesario el sacrificio de Cristo, estás a tiempo de hacerlo. No creas que vas a escapar de la justicia divina por la sola mentira del enemigo de que no eres tan malo como otro. Dios desea librarte de ese castigo que todos los pecadores van a recibir, pues la palabra dice que la paga del pecado es muerte. Cristo ya pagó ese castigo por ti. Solo acepta ese regalo del que ya pagó y resucitó para que tú y yo también tengamos vida. ¿Crees que esto es posible? Que solo por aceptar el regalo de su salvación y redención con el Padre, Él desea recibirte en sus brazos. Decláralo con tu corazón, con tus propias palabras. Haz algo como esto. Padre, sé que he pecado, que la consecuencia de mi pecado es la separación de ti y una horrenda expectativa de castigo eterno. Yo deseo que me libres de este castigo y me recibas como tu hijo. Creo que Cristo pagó ese precio por mí. A través de su resurrección me ofreció vida.
Acepto ese sacrificio como la manera de tener esa reconciliación contigo y gracias a tu amor yo puedo obtener la vida eterna en tu presencia. No en base a lo que yo pueda hacer, sino en la esencia de tu amor inmenso por mí. Te doy gracias, Señor, por tu amor y te recibo en mi vida. Te lo pido en el nombre de Jesús. Si nunca has hecho esta oración de fe, te agradecería que me lo hicieras saber en los comentarios de este video. Queremos orar por ti y celebrar contigo lo que has hecho delante de Dios. Dios es siempre bueno y misericordioso. Y espero que este video te haya sido de bendición y ayuda. Dios te bendiga y nos vemos en el próximo devocional.